La genética no es más que entre el 10 y el 25% de todo lo que conforma el estatus de un deportista de élite. Hay muchos más factores y fíjate, el 75% restante está fuera de tu cuerpo. El 25% al 10% está dentro del tuyo. Eso es lo que carga el arma. Y el resto es lo que ayuda a dispararlo de la mejor forma posible. Por tanto, la genética es una pieza fundamental que hasta ahora desconocemos para llegar a ese éxito deportivo. Tres, dos, uno. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita, y hoy tenemos con nosotros al doctor en Bioquímica y Biología Molecular, David Varillas Delgado. David es además director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, y en este episodio vamos a hablar de genética. En especial vamos a hablar de cómo podemos aplicar de una manera práctica los conocimientos de la investigación en genética en nuestro día a día, y vamos a hablar también con David de la compañía Sportnomics, una empresa dedicada a captar el talento deportivo y a ayudarnos con la optimización del entrenamiento gracias a los estudios genéticos a través de los test. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un placer estar aquí y compartir todas estas cuestiones, ¿no? Dudas que existen acerca de la genética, el rendimiento deportivo, que es un campo que hoy por hoy está en crecimiento, está en proceso de conocimiento y esperemos resolver todas esas dudas que aún tenemos encima. Fantástico, David. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Es una auténtica suerte tenerte y haberte sacado del laboratorio unas horitas, y sobre todo pues tener también a un Premio Nacional de Medicina como tú para que nos revele pues esto de la genética, qué es exactamente, y bueno, para aquellos de nosotros que nos gusta el deporte y algunos de nosotros, ¿no?, que lo hemos tocado desde el punto de vista profesional, pues cómo lo podemos aplicar. En el podcast de En Busca del Fuego, David, solemos hacer una primera pregunta muy introspectiva y que en tu caso como investigador va a ser muy interesante. Y es, ¿cómo se describe una persona como tú, David, que ha dedicado su vida a la genética? Pues me describo una persona muy inquieta, lo primero. O sea, una persona a la cual nunca se ha quedado parada cuando ha conseguido algo, sino que siempre ha querido seguir conociendo, seguir sumando, seguir descubriendo cosas para poder llegar, en este caso, a día de hoy, a donde estamos, con la empresa Sportnomics, con todo el currículo que se ha recogido, pero que esto no va a parar. O sea, yo no soy conformista en ningún tipo, soy una persona que siempre me he considerado muy inquieta mentalmente, siempre estoy pensando, siempre estoy intentando buscar respuestas a lo que todavía no se conoce, de ahí que, como bien hemos dicho, sea mi vocación. O sea, yo como investigador no es porque haya querido ganar tanto dinero o ser referente, no, es vocación pura porque me gusta, me encanta, me apasiona, me motiva y seguiré haciéndolo, si Dios quiere, durante el resto de mi vida. David, bioquímica y biología molecular. Has llegado a avanzar tanto como para hacerte doctor. ¿Por qué bioquímica? Pues porque siempre me ha encantado lo que tenemos dentro de nosotros. O sea, yo de pequeñito, no sé si os recordáis, había una serie que a mí me marcó desde el primer momento, que era Eras una vez la vida. Esa serie era increíble. Lo que pasaba dentro de nuestras venas, lo que pasaba dentro de nuestros órganos, de nuestras células. Y eso despertó en mí una curiosidad de decir, lo estoy viendo, pero yo no me lo veo, que yo no me veo qué es lo que está pasando. Yo no veo aquí los dibujitos dentro de mi cuerpo, dentro de mis venas, mi sangre, cuando me sangraba, digo, yo no veo aquí las bolitas de oxígeno que hay. Joder, digo, quiero saber qué es lo que ocurre de verdad dentro de nosotros para poder responder todo lo que está dentro y no podemos ver. Entonces, a partir de ahí sí que empecé a ver, a leer muchas cosas, empecé a tener microscopios en casa de los que te compran tus padres para poder ver las células de la cebolla, para ver los pelos, para ver la sangre cuando la pones en un portaobjetos. Y a partir de ahí fue donde dije, quiero ser bioquímico, quiero conocer qué es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo y demás. Y a partir de ahí empecé a estudiar la carrera de biología
empecé a estudiar bioquímica y ahí fue donde me di cuenta, digo, esto de aquí no me voy a separar en la vida de lo que sé, porque me llamó la atención desde pequeño y luego siempre las condiciones que he tenido en casa, las ayudas que he tenido en casa han sido muy favorables, siempre me han apoyado en todo lo que he hecho, por tanto, era una ventaja también que se añadió a la pasión que yo tenía y desde el primer momento lo tuve claro. ¿Y cómo abriste la veda de los estudios en genética? Pues la veda comenzó estudiando mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, pues bueno, es una larga historia porque la comencé a hacer en Valladolid con un investigador que curiosamente fue ciclista profesional, ex ciclista profesional. Se llama Juanjo Tellería y desde aquí, si nos estás viendo, pues le mando un saludo y también decirle gracias por lo que has conseguido, o no sé si darte las condolencias también, porque siempre estuvo conmigo, que me decía que era un tormento, que no paraba y que parara un poquito porque le di bastante guerra. Pues en ese momento comencé a hacer mi tesis doctoral y era una tesis doctoral precisamente en genética y en niños con asma, de ver qué genética para ver cómo respondían a un medicamento que era leucotrienos. Y comenzamos a hacer la tesis doctoral sobre ese tema. Pero llegó un momento en el cual se nos presentó un médico deportivo de allí de Valladolid, que precisamente era médico de un equipo ciclista profesional en aquel momento, y nos comentó que por qué no hacíamos un estudio de genética en deportistas de resistencia, para ver si la genética de esos deportistas era diferente a la población general. Perfecto, la población general la teníamos porque eran las bioquímicas del hospital clínico, de gente que no hacía deporte, hicimos unos criterios, y los deportistas profesionales a los cuales fuimos a buscar su genética nos las fueron proporcionando el Centro de Medicina Deportiva y conseguimos encontrar una muestra de 130 deportistas profesionales de resistencia, en este caso ciclistas y corredores de fondo, maratonianos, medio maratonianos y demás. Y comparamos todo eso. ¿Y cuál fue la sorpresa? Vimos que había diferencias genéticas entre los deportistas y la población general en marcadores específicos. En este caso estudiamos 20, fueron muy poquitos, pero que es que de esos 20 creo que había 12, 13, 14 que mostraban selección genética de los deportistas de resistencia que eran profesionales a la población control. Y entonces ahí fue donde saltaron las alarmas, saltó todo mi conocimiento en genética deportiva y a partir de ahí fue ya un no parar de intentar conocer más cosas sobre el deporte, intentar conocer nuevas variantes. Descubrimos genes que hasta entonces no se habían descubierto implicados en el rendimiento deportivo. Por tanto, eso fue una llave muy buena y una motivación muy grande para decir, pues vamos a seguir por este camino. Y desde ese momento no hemos parado. David, con esta agenda de investigador tan ocupada, llega un momento donde decides llenar los huecos libres con otra ocupación más, que es Sportnomics. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de Sportnomics? Bueno, la idea de Sportnomics, pues la verdad que surge a raíz de mis proyectos de investigación, a raíz de el conocimiento que yo tengo. Bueno, pues la Universidad Francisco de Vitoria creó un convenio de colaboración con un equipo de fútbol de aquí de la comunidad, y dentro del cual el director, el gerente deportivo era Carlos Rodríguez, y en ese momento nos conocimos. Él es también agente de futbolistas, tiene una agencia que se llama UPRO y lleva también a futbolistas profesionales, lleva también a varias personas de la élite en el mundo del deporte, y empezamos a vernos, empezamos a colaborar. Yo iba ya al equipo de fútbol a hacer toma de datos de los jugadores, a hacerles genética y demás. Bueno, y se quedó así como sorprendido, como diciendo, es que yo creo en esto. Hay mucha gente del mundo del fútbol que no cree en esto, pero yo creo. Y creo y considero que es necesario tener algo para poder demostrarlo. Entonces, me fui a ver partidos de fútbol con él y le empecé a comentar a los chicos que él llevaba lo que les pasaba en ese momento, solamente verlos. Comentarle que una de las anécdotas que siempre dice en todos los lados es a un chico que en esos momentos jugaba en el Real Madrid Castilla, le veíamos que estaba como perdido, como que no corría, como que estaba sin fuerza, sin energía. Y le dije, Carlos, ese chico tiene anemia. Me dice, ¿cómo va a tener anemia? Dijo, ese chico tiene anemia. Lo estoy viendo y tiene anemia.
pues se le fue a hacer una bioquímica, en este caso, nos dieron los resultados de la bioquímica y la respuesta es que precisamente ese chico tenía anemia. Se quedó tan sorprendido y le dije, este chico tiene anemia porque la genética que le ayuda al absorber el hierro la tiene deficitaria. Hay que darle suplementación. Le hicimos la genética y efectivamente la genética era deficitaria en la absorción del hierro, era mal absorbedor de hierro genéticamente. Entonces, en ese momento, Carlos se quedó pues bastante sorprendido de decir, pero ¿cómo podemos anticiparnos para cuidar la salud de los deportistas? En este caso, evitar anemias, lesiones, las fibras musculares que tienen cada uno de ellos. También veíamos en los partidos que a los 30-40 minutos a unos jugadores se dolían de los isquios, les costaba recuperar y les decía, tienen fibras musculares lentas, que no puede hacer tantos sprints. Precisamente eso era lo que le pasaba. Entonces, con todo eso, comenzamos a decir, pues, sabiendo genética, yo sabiendo cómo son los jugadores, la posición en la que pueden jugar los jugadores, el mundo del deporte, todas las connotaciones que tiene, ¿por qué no vamos a preparar algo? Y en esos momentos empezamos a pensar, empezamos a ver qué era lo que podíamos llevar a cabo, cómo podíamos ayudar a proteger la salud de esos deportistas, evitar lesiones, evitar anemias, evitar sobreesfuerzos que le pudieran llevar a algún problema de otro tipo. El tema de cardiopatías, ahora mismo que están tan de moda, o bueno, tan de moda no, sino que están ocurriendo tanto en el mundo del fútbol profesional. El fin de semana pasado con Gudel, jugador del Córdoba. También podemos verlo genéticamente. Una arritmogenia, una cardiopatía congénita, se puede ver genéticamente, que no te la detectan ni las pruebas de esfuerzo ni los ecocardiogramas. Podemos anticiparnos a eso, podemos cuidar la salud de los deportistas. Entonces, de ahí vino Sportnomics. Vamos a ver la genética de estos deportistas, vamos a intentar cuidar su salud, optimizar todo lo que ellos hacen y fíjate, si tenemos la genética completa de un deportista de élite, las canteras de esos equipos, chavales de 16, 17 años, que vean que su genética es igual a la gente que está arriba del todo, vamos a cuidarles, vamos a ayudarles a que puedan llegar a ser futbolistas profesionales o ciclistas profesionales con una optimización y cuidando siempre su salud. Ese es el objetivo primordial de Sportnomics que creció en ese aspecto. Pues fue una cuestión de encontrarnos en un momento determinado y la verdad que agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí, lo que me ha ayudado a conocer el mundo del deporte profesional. Estamos ahora mismo pues bueno, trabajando con equipos profesionales tanto de fútbol, de ciclismo. Estaremos yendo también a varios equipos más y la verdad que tiene muy buena pinta porque la gente lo está cogiendo muy bien y está viendo que es una pieza que hasta ahora faltaba, que no lo tenía ningún equipo y que se están sorprendiendo de la efectividad que puede tener para mejorar rendimiento y para evitar los problemas que están teniendo los jugadores, sobre todo a este periodo de temporada, ya final de temporada, que se lesionan cada 2x3, porque ya vienen cansados y no se les ha ayudado desde el principio a cuidarse para en el momento más importante del año llegar en las mejores condiciones. Eso es lo que ellos quieren ver y desde Sportnomics se lo estamos ofreciendo. David, pero ya no solo os dedicáis al alto rendimiento, ¿no? Sino que tras una vida dedicada a la investigación en genética, habéis buscado también con Sportnomics, ¿no?, democratizar el acceso a vuestros hallazgos, ¿no? Porque entiendo que cualquier persona que simplemente pues sea un amante del deporte, no necesariamente tiene que ser un deportista profesional, podría acceder, digamos, a esta información, ¿no? Hacerse un test con vosotros. Por supuesto. Esto está abierto para cualquier deportista que no conoce nuestro típico amigo, nuestro típico compañero de deporte que dice quiero bajar de 3 horas en un maratón o quiero correr por debajo de 35 un 10K y se pone a entrenar, a correr como un salvaje y a los 5 días, 6 días está lesionado o tiene una sobrecarga o está que no se puede ni levantar de la cama. Entonces, para esas personas también vienen de forma muy, muy importante el conocerse desde dentro para poder llegar a correr esas 3 horas o poder correr esos 35 minutos o poder hacer CrossFit y levantar pesos bastante fuertes cuidando su salud y conociendo su información innata que ellos presentan, porque tu información innata no te va a predisponer a que nunca puedas correr un maratón por debajo de 3 horas, sino te va a ayudar
a que puedas correrlo en las mejores condiciones posibles. David, nos has traído por aquí uno de los tests que enviáis al domicilio de los deportistas. Cuéntanos cómo funciona el protocolo. Bueno, pues el protocolo es muy sencillito. O sea, esto es cero invasivo, lo primero. Es un colector que aquí tenemos, ¿de acuerdo? En el cual hay un líquido conservador que te conserva el ADN, o sea, te conserva todas tus células, no te las destruye y tienes que rellenar únicamente con 2 mililitros de saliva. No hay más. Con eso tendríamos toda tu información genética recogida. Entonces, con esto, ya en 6-8 semanas te podríamos dar todos los resultados que tú quisieras tener de tu cuerpo y de tu rendimiento deportivo, o qué condiciones genéticas son más acordes o menos acordes a tu rendimiento. Y esto también, la comodidad que tiene es que no te tienes que mover de casa. Te lo llevan a casa, un mensajero, y te lo pueden volver a recoger desde tu casa. Por tanto, es un proceso y un protocolo realmente sencillo y que no tiene ninguna dificultad para la persona que lo compre, para que lo quiera ejecutar, y encima el informe se te enviará a casa por correo electrónico y no tendrás que hacer ninguna cosa más. Aparte, si quieres que yo personalmente te pueda aconsejar sobre los resultados genéticos y sobre cómo puedes optimizar todos los procesos de la genética que hemos visto, nutrición, entrenamiento, el riesgo de lesiones que puedas tener, la suplementación que mejor te viene, que peor te viene, pues puedes tener una videollamada conmigo de media hora para yo podértelo explicar en persona, que ahí es donde seguramente ellos entenderán todo el batiburrillo de datos, de números que se te presentan en ese informe, que es muy sencillito de entender, pero claro, necesitas esa interpretación de cada uno de esos datos que te dan en las 35 páginas de informe. Para una persona que nos esté viendo y escuchando ahora mismo, se esté planteando, uy, qué interesante esto de Sportnomics, y esté pensando, pero no sé si es para mí, ¿qué le dirías, David? ¿Para quién está orientado Sportnomics? Pues está orientado para todas las personas que estén haciendo deporte y que quieran tener salud haciendo deporte. No solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito utilitario. O también, fíjate, se puede utilizar para personas, o pueden utilizarlo personas que simplemente quieran comer mejor. Se hacen estudios de nutrigenómica para saber qué posibles intolerancias puedas tener al gluten, lactosa, a frutos secos, pescado, marisco, etcétera, etcétera. Se te pueden también dar esos problemas de nutrición que hay. Y también pues estilo de, por ejemplo, oxidación de grasas, carbohidratos. Si tienes obesidad, también se te puede ver si esa obesidad, con el deporte que puedas hacer, qué tipo de deporte te viene mejor por tu genética para bajar esos kilos que te pueden sobrar, cómo nutrirte mejor o qué alimentos te van a venir mejor o peor. No solamente en el ámbito puramente deportivo, sino también un poquito acondicionado a tu fisionomía, a tu morfología que presentas per se. David, para una persona que acabe de escuchar por primera vez esta palabra, ¿no? Este tecnicismo, nutrigenómica, ¿qué entenderíamos realmente por nutrigenómica? Nutrigenómica es como la genética o tus condicionantes innatos te ayudan o no te ayudan tanto a los alimentos que tú tomes. Esto es, hay ciertos genes que te ayudan a metabolizar más rápidamente carbohidratos, te ayudan a metabolizar más rápidamente proteínas, grasas, por las reacciones bioquímicas que están implicadas esas proteínas de las cuales salen los genes. Entonces, sabiéndolo así, se podría saber cómo, con base a tu genética, cómo adaptar tu nutrición. Tomar más hidrato de carbono, menos hidrato de carbono, más proteína, menos. El café, por ejemplo, también es un condicionante de la oxidación de grasas. Por tanto, hay gente que metabólicamente o genéticamente puede metabolizar más rápido ese café y producir una máxima oxidación de grasas. Por tanto, se podría utilizar también la toma de café para ayudarte a bajar peso, porque te ayudará a poder realizarlo. O sea, simplemente es ver tu genética que tienes y la nutrición adaptarla a lo que presentas. David, hay algunas personas que se preguntan hasta qué punto, ¿no?, la genética es determinante para una persona, para un deportista, y suele acuñarse esa frase, ¿no?, de los genes cargan la pistola y los hábitos la disparan, ¿no? ¿Qué hay de cierto en realmente la influencia, o en qué porcentaje aproximado podríamos considerar a la genética en nuestro día a día? La genética depende de donde lo queramos ver. Por ejemplo, para el tema de enfermedades,
ciertos tipos de cáncer, sí que se sabe que si tú tienes genéticamente unos genes marcados en negro de que vas a tener cáncer, pues ahí vas a tener muchísimas probabilidades de tener cáncer, efectivamente. Pero si tú te cuidas durante toda tu vida, puedes tener ese cáncer en vez de a los 20 años, a los 60. Pero si tú fumas, bebes, tienes una alimentación mala, por ejemplo en algunos tipos de cáncer, ese cáncer en vez de a los 60 años se te va a producir a los 30 o a los 25. Eso, la genética tiene un papel importante. En el rendimiento deportivo no lo es tanto. En el rendimiento deportivo es una pieza más, es la pieza que carga el arma, pero, como bien dices, la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Tu entrenamiento, tu alimentación, tu descanso, tu familia que te ayude, que te apoye, que entienda, tus factores psicológicos que puedan alterarte en algún momento cuando estás nervioso para una competición, eso es lo que te hace disparar el arma y puedas llegar a ese 10, a ese centro de la diana, que es el éxito deportivo. La genética no es más que entre el 10 y el 25% de todo lo que conforma el estatus de un deportista de élite. Hay muchos más factores y fíjate, el 75% restante está fuera de tu cuerpo. El 25% al 10% está dentro del tuyo. Eso es lo que carga el arma. Y el resto es lo que ayuda a dispararlo de la mejor forma posible. Por tanto, la genética es una pieza fundamental que hasta ahora desconocemos para llegar a ese éxito deportivo. Buenos porcentajes, ¿no? 25-75. Sí, buenos porcentajes. Esto es, y fíjate en un deportista de élite, lo que puede suponer, que se están ganando carreras de maratón por segundos, carreras de ciclismo por media rueda, futbolistas que se lesionan, que no se lesionan, por puntos. Los equipos de fútbol ahora mismo están en 1 punto, 2 puntos, primero, segundo descenso. Pues fijaos, ese condicionante del 25% en un equipo, lo que puede suponer, si lo hablamos en deportistas de élite. Eso sí que es un dato que realmente a ellos les llama mucho la atención. Has comentado, David, que esto en los metrajes, ¿no? Los estudios que realizáis vosotros no es tan determinante, ¿no? El tema de las enfermedades. Entiendo que quizás pues, una persona que esté pensando en hacerse algún tipo de test genético más orientado a enfermedades debería de acudir a otro sitio, o si es un deportista también con estas inquietudes o preocupaciones, ¿hasta qué punto podría abordar estos asuntos con vosotros? Bueno, en principio el Sportnomics se va a centrar solo en rendimiento deportivo. Tenemos el test de genoma completo. Os vamos a dar hasta 4.000 marcadores genéticos, pero solo implicados en rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? O sea, enfermedades no las vamos a tratar. Ahí habría que acudir a un profesional sanitario, etcétera, etcétera. Otra cosa es que, por ejemplo, te vamos a analizar tu capacidad cardiorrespiratoria y vemos que genéticamente hay ahí algo que en el tema cardiopulmonar o en el tema respiratorio hay algún problema. Ahí podemos intentar orientar a esa persona para decirle, oye, te hemos encontrado esto, puede producirte algún problema en el futuro. Vete a un médico y que el médico te oriente, pero nosotros no vamos a dar consideraciones de ningún tipo médicas en absoluto, solamente enfocadas al rendimiento deportivo. Ahora mismo, también te comenté anteriormente, muerte súbita. La muerte súbita es un pack, digámoslo así, o un perfil de 20 genes hasta ahora conocidos que se llaman síndrome de Brugada, que son los que te conforman esa predisposición a tener esa cardiopatía congénita, y también se pueden analizar con esto. También algunos equipos sí que te lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque pueden saber si algún jugador o algún deportista puede tener riesgos de pasar lo que le está pasando hoy en día a tantos deportistas, futbolistas, atletas que están pues, teniendo estos problemas. Entonces, con esa información se lleva al médico deportivo, se le lleva a las personas que orienten y a partir de ahí siguen el proceso, pero ya fuera de nuestro bagaje y de nuestro objetivo que tenemos que utilizar. También, David, empleáis estos test para la prevención de lesiones, ¿no? Y también como para ayudar a estos deportistas a que escojan bien su deporte, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre algunas anécdotas o elementos prácticos, ¿no? De algunos resultados vertidos por estos test que, por ejemplo, os hayan dado como resultado pues, que a lo mejor una persona que practica fútbol debería a lo mejor probar otros deportes a lo mejor más de potencia? Bueno, en principio no hemos encontrado ningún ejemplo todavía de este tipo de asociación. Acabamos de empezar hace muy poquito, estamos todavía comenzando a arrancar la
la empresa, y lo único que te puedo decir hasta la fecha es que en varias publicaciones que hemos encontrado, pues hay un perfil genético que se denomina rendimiento muscular, en el cual se analizan genes de proporción de fibras musculares, metabolismo muscular, cómo es la tensión dentro del músculo y el daño muscular que se produce, la producción de las creatinquinasas, que es un proceso inflamatorio del músculo cuando haces deporte. Entonces, cuando tú utilizas ese perfil genético, nos hemos encontrado algo que es muy interesante y que es novedoso, es un descubrimiento también por parte del entendimiento de las lesiones, y es que las lesiones deportivas, musculares en este caso, en futbolistas y en deportistas de resistencia, no están caracterizadas, como hasta ahora se pensaba, por el gen de las fibras musculares. Que tengas fibras musculares rápidas o lentas no te va a predisponer a tener más o menos lesiones. ¿Qué es lo que te va a predisponer? Que tengas un metabolismo muscular óptimo o no, que es el gen de la adenosina monofosfato de aminasa 1. Es una enzima que hace una reacción bioquímica dentro de tu músculo que te ayuda a recapacitar el AMP que produces, producir ATP y que funcione, y no producir productos de desecho. Cuando tú no tienes un polimorfismo en ese gen, precisamente, esa proteína no está, la MPD no está. Entonces, ese AMP, cuando tú haces deporte, no se puede volver a producir ATP, no produce energía dentro del músculo y produce radicales de fosfatos de iosina, que eso va a acidificar el músculo, te va a envenenar la célula muscular, y las células musculares están dentro de las fibras. Cuando no funcionan y no pueden tener esa contracción, rompen. Entonces, el metabolismo muscular parece ser ahora mismo el factor más relevante dentro de las lesiones musculares que se producen en futbolistas y en atletas. Por tanto, cambia un poco el paradigma hasta lo que ahora se conocía dentro de esos perfiles genéticos que se han estudiado hasta la fecha. Que es muy interesante, sobre todo para saber que deportistas pues, pueden tener más predisposición a esas lesiones, porque la escasez de esa enzima te produce fatiga temprana, te produce calambres y te produce falta de fuerza, efectivamente por esos motivos. Si tú sigues al músculo forzándole cuando estás así, lo vas a romper. Entonces, eso te lo está diciendo el gen, el MPD1 que te estaba comentando. De hecho, es bastante conocido, ¿no? Como muchos deportistas acaban, digamos, como dejando por tiempos prolongados de tiempo su carrera deportiva, ¿no? Por este asunto de la creatina quinasa. O sea, que creo que habéis llegado a un punto súper interesante también para deportistas noveles. Porque... Sí. Precisamente es eso, deportistas noveles que muchos salen a correr, se lesionan, joder, es que me lesiono, es que se me ha sobrecargado esto, es que llego a casa tieso, que no puedo ni mover la pierna, o tengo rampas mientras estoy durmiendo, ¿por qué me pasa esto? Tal. Pues a lo mejor este es el sentido y el conocimiento que podemos aportar a estos deportistas que están preparándose un maratón, la Maratón de Madrid, que es dentro de poco, la Maratón de Valencia, que será en noviembre, diciembre. Y podemos también ayudarles a que puedan optimizar esa carrera o bueno, ese proceso de entrenamiento para que lleguen en las mejores condiciones a ese punto. O sea, que no solamente en los deportistas profesionales, sino a todo el mundo se le puede orientar. David, en tu opinión, ¿faltan información o faltan protocolos quizás a nivel público, a nivel sanitario, sobre tener información de este tipo de marcajes genéticos? Porque pienso en muchos deportistas que acuden a lo mejor a un centro médico con algún tipo de dolencia y claro, vosotros con estos test tenéis muchísima información, pero claro, una persona a lo mejor que acuda a un centro médico no tiene acceso a este tipo de información. ¿Consideras que a futuro podría ser viable a lo mejor a nivel sanitario introducir este tipo de mecanismos para una persona que acuda a un centro médico con una dolencia deportiva? Más bien sería un centro deportivo, a un centro médico deportivo. Hay muchos centros médicos deportivos en todas las regiones. Ahí sí que sería útil para un centro médico. En primer lugar, los médicos que estén allí no van a entender qué es la genética o cómo se interpreta la genética. Si a un médico deportivo le empiezas a comentar todo esto que tiene y hay una persona que tiene problemas y demás, se le podría implantar y claro que sería muy interesante. Es la pieza que nos falta, como os he comentado, ese 25%, 10% de todo lo que te conlleva el rendimiento deportivo. Por tanto, yo creo que sí que podría ser muy interesante el poder implantar esto, o bueno, no todo el pack completo, sino parte de los genes que veamos que son los más relevantes en el rendimiento deportivo, en lesiones,
en capacidad cardiorrespiratoria, que también es muy importante en la salud del deportista y sería relevante de verdad para cuidar su salud. David, ha sido consultado varias veces por medios de comunicación por algo que a mí personalmente me ha resultado súper interesante y me gustaría que compartieras pues, un poquito de información y tu opinión sobre este asunto con la audiencia, y es el asunto del dopaje genético. Cuéntanos esto del dopaje genético, que es que me pareció alucinante. El dopaje genético, madre mía, que otra pieza que nos falta por cubrir. Bueno, el dopaje genético, en este caso, como se suele decir, es trucar tu ADN. Te lo trucas para poder llegar a ser, en vez de un ganador, un campeón. Esto solamente ahora mismo es accesible a los deportistas de excelso nivel. O sea, no está accesible a muchos deportistas porque es un proceso muy caro, es un proceso muy peligroso, también hay que decirlo, es un proceso que todavía no se conoce muy bien, está orientado para cuidar, en este aspecto sanitario, para cuidar ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, enfermedades renales. La EPO, como todos sabemos, es la hormona que produce glóbulos rojos. Las personas que tienen cáncer de riñón tienen déficit de EPO. Entonces, a esas personas, por el tema sanitario, sí que se les hace la técnica que se llama CRISPR, que es en cual se introduce con un virus en tu genoma el gen de la EPO modificado para que en vez de no la puedas producir, que es lo que cuando tienes esa mutación, introduces ese gen dentro de tu genoma y a partir de ahí empiezas a producir EPO. ¿Qué hacen los deportistas? Yo es que tengo las fibras musculares de contracción lenta y quiero ser más rápido. Un velocista de 100 metros. Pues me voy a cambiar el ACTN3, esa fibra muscular, para que tenga fibra muscular rápida. Se lo hace. ¿Qué riesgos tiene? Pues que no está todavía muy estudiado, no está todavía muy visto, hay muchos efectos secundarios, porque el virus que tú te inyectas para poder llevarte el gen a esas células se puede confundir, puede tener otros marcadores de destino que no pueden ser el músculo donde quieres que vaya, y puedes tener muchísimos riesgos que todavía no se conocen hoy en día hasta qué punto pueden llevarte a matarte, porque ha habido casos que han ocurrido, que te produzcan enfermedades muy importantes, que te produzcan cáncer, o sea, todavía es algo que tenemos que vigilar muchísimo. Aparte que creo que un tratamiento de esos por pinchazo de virus con ese gen, creo que son 80.000 euros. Por tanto, está inaccesible a casi toda la población. El día de mañana, con todos los avances de genómica, de biología molecular que hay, pues seguramente tengamos incluso que pensar en que la WADA y todas las agencias antidopaje se centren en potenciar el dopaje genético, porque ahí es donde va a ir el sentido del dopaje el día de mañana, sin ninguna duda. Porque además es indetectable, ¿no? Hoy por hoy sí, indetectable. A no ser que tengamos todas las bases de datos de todos los genomas de todos los deportistas y cada 3 meses vayamos a sacarle sangre para ver si concuerda. Si no concuerda, blanco y en botella. Con tu ojo clínico, David, ¿has detectado o has pensado alguna vez con alguno de estos deportistas de alto rendimiento que estén ahora contemporáneos nuestros? ¿Este a lo mejor ha caído en esto del dopaje genético o es algo tan aislado? Es muy aislado. Antes piensas que se han dopado con productos químicos como hasta ahora se llevan, porque el dopaje genético, al ser indetectable, no se sabe qué es lo que produce en el deportista. El día que se tenga el primer caso de dopaje genético positivo y veamos cómo ha sido y cómo está rindiendo ahora, entonces ahí podemos tener una especie de optimización de cómo ha cambiado su rendimiento de antes a ahora. Pero ahora mismo los dopajes que hay son de hormonas, de productos químicos que se han tomado los deportistas para mejorar, en este caso, un poquito su rendimiento. Por tanto, de momento es algo que es una quimera hoy en día. Siguiendo con los temas polémicos, David, también te han consultado en varias ocasiones sobre
de existir, si han existido secuelas tras pasar la enfermedad del COVID y también supongo que en relación con el tema de las vacunas. ¿Qué nos puedes contar sobre vuestros hallazgos a nivel de investigación científica sobre estos deportistas antes y después de pasar esta enfermedad y antes y después de estos procesos que hoy son tan polémicos, ¿no? Con este tema de las muertes súbitas, miocarditis en alto rendimiento, etcétera? Sí, sí. Ahí es otro aspecto también muy, muy llamativo que ha llamado la atención. Y como bien dices, me han consultado en varias ocasiones por el tema de las lesiones. Se han aumentado en los futbolistas profesionales tras pasar la COVID. Y en este caso, evidentemente sí. Han aumentado tanto en entrenamientos como en partidos. Pero claro, esos jugadores de fútbol, ninguno estuvo ingresado, por ejemplo. Pasaron fiebre, pasaron todos los síntomas de la COVID, o sea, ninguno estuvo en UCI, no tuvieron ningún problema respiratorio severo y lo que pensamos es que las lesiones después de la COVID no fueron precisamente por el virus, porque hemos hecho otro estudio que todavía no lo tenemos publicado en comparación a Delta con Omicron y resulta que Omicron no aumenta las lesiones, solamente fue Delta. ¿Qué es lo que ha pasado? Delta fue la primera ola pandémica, fue cuando todos los equipos, después del confinamiento, volvieron a la liga y se jugó muchísimos partidos. Con los jugadores cuando tuvieron COVID se ponían todos nerviosos porque querían jugar, los preparadores físicos se ponían nerviosos porque tenían que jugar, se les forzó más de la cuenta, se les exigió más de la cuenta, cuando habían estado a lo mejor 7 días, 10 días en casa confinados cuando tenían la COVID, vuelven a entrenar. Y entonces ese aspecto de sobreesfuerzo para llegar en una condición óptima antes de lo que deberían puede ser uno de los motivos por los que pudieran haber aumentado este tipo de lesiones. No es por la COVID, sino por el proceso y el desconocimiento que se tenía de cómo se podía volver al trabajo, cómo se podía volver a la competición en el fútbol profesional. O sea que ahí hay que cogerlo también con pinzas, como bien también explicado. Y con el tema de las muertes súbitas y las arritmias, pues es que es muy curioso que los jugadores que han pasado este proceso todos han sufrido COVID. La Eurocopa, Eriksen, pasó COVID hace 2 meses, creo, después de eso. Kun Agüero, cuando le pasó eso en el Barça, también pasó la COVID hace 2 meses, 2 meses y medio. Ahí sí que podía haber algo de causa-efecto, pero como no se dice nada, no se tienen más datos ni se tienen más información de si les hicieron un test genético, si la COVID fue sintomática, pues bueno, cardiovascularmente sí que te afecta, o sea, respiratoriamente te afecta. Incluso te puede cambiar un poquito tu metabolismo. En vez de ser un metabolismo oxidativo, te produce y te cambia un metabolismo no oxidativo. Porque estamos viendo en estudios que estamos realizando con gente que ha pasado la COVID y que tiene long COVID, que cuando hacen mancha nórdica, por ejemplo, tienen lactatos de 11 y de 12 después de hacer mancha nórdica. Que eso son datos realmente muy, muy, muy curiosos de ver. Por tanto, si haciendo mancha nórdica tienes ese lactato a un deportista profesional después de haber pasado la COVID, si también te cambia ese metabolismo de oxidativo a no oxidativo, esos límites de lactato a lo mejor son los que te predisponen a tener ese tipo de problemas. Por tanto, hay muchas cartas abiertas ahí, hay mucha investigación también por hacer, mucho desconocimiento y que bueno, que son hipótesis que yo tengo también en mi cabeza y que como no para, pues a ver si podemos dar respuesta pronto con todo esto que tenemos encima. David, para todos estos deportistas que tienen también ciertas inquietudes, ¿no? Después de, oye, yo es que rendía mucho mejor antes de la vacuna y demás, ¿existe algún tipo de investigación científica que se haya hecho en relación con el deporte y las vacunaciones o simplemente se ha hecho solo de cara a la enfermedad? No ha habido investigaciones con las vacunas. Es más, las vacunas, los efectos secundarios que te suelen dar es a muy largo plazo. Por el tema del aluminio y estos metales que te introducen las vacunas, suelen tener problemas secundarios o problemas de algún tipo de depósito de este mineral después de 10, 15, 20 años. O sea que de momento eso es algo que tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre dentro de tanto tiempo, porque los deportistas creo que solamente tienen 3 dosis, e incluso los que han pasado la COVID solamente tienen 2, por tanto a lo mejor no se han vacunado tanto como la población general. Eso es algo que todavía no sabemos y no sabremos hasta dentro de un tiempo.
David, hasta aquí las preguntas fáciles. En el podcast solemos hacer preguntas de carácter introspectivo, así que con muchas ganas de saber qué contestarás. Imagínate, David, que te encontraras la lámpara de Aladino, con todo permitido y sin ninguna consecuencia negativa. ¿Qué 3 deseos pedirías ahora mismo para ti, para David, no para el mundo? El primero de todos, seguir con la misma ilusión que sigo. En segundo lugar, salud, lo más importante. Y en tercer lugar, hacer a la gente que me rodea feliz. Esos serían los 3 deseos que yo pediría. Qué bonito. Si te encontraras, David, al niño de 10 años que fuiste y le dijeras, hola David, soy tú de mayor, que vengo del futuro para decirte esto, ¿qué consejo le darías? En primer lugar, que hiciera lo que le gustaba, lo que le gustara, lo que le motivara, lo que le ilusionara, fuera lo que fuera, porque es lo que he hecho yo, y yo le diría lo mismo. Tú tienes que ser lo que tú quieras ser y que nadie te pare y que nada te pare. Intenta ser la persona más importante a la cual tú quieres llegar a ser. En ese aspecto, yo tengo una frase muy, muy bonita de mi abuelo cuando empecé a hacer la tesis doctoral, que le dijo mi abuelo a mi madre, que mi abuelo falleció de cáncer cuando yo estaba precisamente haciendo la tesis doctoral. Pues 2 años después de que él falleciera, le dijo mi abuelo a mi madre, dice, yo no quiero morirme sin saber lo que David va a ser en el futuro. Y esa misma frase es la que yo le diría a ese niño, que yo, esté donde esté, no me voy a morir sin saber lo que vas a ser tú en el futuro. Wow. Muchas gracias por compartirlo, David. También me gustaría preguntarte, esto es algo muy interesante en cualquier persona, pero creo que todavía más en los investigadores, y es que nos pudieras compartir 3 personas y 3 libros que te hayan marcado un antes y un después en tu carrera. Bueno, pues personas, evidentemente, como te he comentado, a mi director de tesis, a Juanjo Tellería, que ha sido para mí un referente en todos los sentidos. Luego también luego ya posteriormente en el campo ya más avanzado, me gustaría también dar un recuerdo a Fernando García de Lucas, que es director médico del Hospital FREMAP de Majadahonda, por darme la oportunidad de volver a reengancharme a la investigación cuando se terminó todo mi periplo en Valladolid, que estuve 2 años sin trabajar, y me volvió a dar la oportunidad incluso de venir aquí a Madrid a trabajar. Y luego también darle las gracias pues recientemente a Carlos Rodríguez por haberme dado la oportunidad de haber fundado esta cosa tan bonita, tan maravillosa que está ahora empezando, y que sin él no hubiera podido sacar mis sueños a la luz. Esto ha sido un sueño que siempre lo he tenido, y gracias a estas 3 personas pues bueno, me han ido haciendo el proceso para llegar hasta donde estoy yo hoy, y hablando contigo y comentándote toda la información. Y luego libros, pues bueno, tengo bastantes, pero vamos, me quedaría yo con Subir a por aire, que es un libro precioso. El sistema periódico, también muy bonito, no es de química, sino que son de todos los elementos que componen la vida, ¿vale? Para poder llegar a formarte como persona. Ese es increíble. Subir a por aire es un libro que te indica que no tienes que ir a buscar cosas que no puedes ir a buscar, no puedes dar disparos al aire, sino centrarte un objetivo en la vida y que debes de cumplirlo. Son 2 libros increíbles. Y luego el libro que ha leído casi todo el mundo, Los pilares de la tierra, la construcción, ¿no?, de ese monumento, de esa catedral tan bonita. Pues esa construcción yo la llevaba siempre a mi vida, y cómo todas las personas confluenciaban luego entre sí. Esta vida siempre te va a alejar a unas personas y luego te va a traer a otras, o te va a alejar de las mismas personas y te las vuelve a traer, porque realmente es lo que importa. Mientras vas construyéndote tu edificio, vas construyéndote tu vida y vas edificando el futuro que quieres tener. O sea, esos 3 libros me han marcado de siempre. David, imagínate que de repente hay un estallido de luz, te aparece un arcángel y te dice, David, vengo a resolverte la duda sobre el universo que tú tengas. ¿Qué le preguntarías?
¿cuántos genes que no conocemos están implicados en rendimiento y me los puedes solucionar tú en vez de investigarlos yo? Me ayudaría mucho. Buenísimo, buenísimo. Y imagínate que te diera un brote psicótico y te vuelves loco perdido. Tú, loco perdido, ¿a qué te dedicarías? Si no hubieras hecho esta carrera de investigador, ¿a qué te habrías dedicado si te hubieras vuelto un poco loco? Seguramente piloto de línea aérea. Me hubiera encantado. Es mi sueño perdido, que me encanta la aviación, y si me hubiera vuelto loco me hubiera dedicado a ser piloto de línea comercial, pero no estaría loco ni esquizofrénico en esos momentos, que es diferente. Me encanta, David. Pues solo nos queda la última pregunta. Si cualquier persona que nos haya visto o escuchado tiene interés en contactar contigo, en hacerse los test o simplemente saber más sobre Sportnomics, ¿dónde os pueden encontrar? Pues bueno, la página web es facilita, es sportnomics.es, así de fácil. Y luego también tenemos Instagram, redes sociales, @sport.nomics, esa sería nuestra cuenta de Instagram. Y en Twitter también tendríamos cuenta, que sería la misma, sport.nomics en Twitter. Y luego también, pues bueno, tenemos correos electrónicos, que si entras dentro de la página web puedes tener acceso a los correos electrónicos para comentarnos personalmente. En mi caso es d.varillas@sportnomics.es, por si alguien me quiere escribir, tiene alguna duda y demás. Pero bueno, que el modo de acceso es a través de página web, sobre todo, donde ahí va a tener toda la información tanto de nosotros como personas, como de todo lo que queremos hacer, realizar. Y si te registras en esa página web, puedes tener acceso al informe de resultados que te podemos dar en el caso que quieras hacerte el test genético, aparte de poder acceder a blogs que semanalmente publicamos en la página web de rendimiento, genética y demás, y poder interactuar por correo con todos nosotros. O sea que todo es muy sencillito, es muy fácil y accesible con un clic. Genial, dejaremos toda esta información en la descripción. Y por último, David, para continuar con esta estela en busca del fuego, tenemos en el podcast a quién te gustaría ver próximamente en el programa. Próximo invitado o invitada. Próximo invitado, pues me gustaría ver a Carlos Rodríguez, a mi socio, para que él os hablara del tema de fútbol, del tema de gestión de futbolistas, de cómo emprendió también la empresa que él tiene de agencia de futbolistas, cómo la ha llevado al éxito y cómo también lo ha logrado, pues, convertir a chicos con un sueño en futbolistas profesionales, que en eso él también tiene una visión muy, muy buena y tiene un ojo también clínico. Wow, una auténtica búsqueda del fuego, totalmente. Pues quedas invitado, Carlos, te esperamos próximamente en el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a vosotros. Chao, Un placer. Chao.